Bienvenidos. Un gusto poder ver de nuevo acá la Casa Llena en Idea País, esta vez con el cuarto curso o la cuarta sesión de este ciclo de formación que se llama Chile de cara al plebiscito. Hemos intentado, como es usual en nuestros ciclos de formación, generar un espacio en el que puedan tener la oportunidad jóvenes, universitarios, algunos escolares también hemos tenido acá, para que puedan conocer de cerca estos temas que a veces la contingencia nos permite debatir y discutir y reflexionar con altura de miras, con transparencia. A veces abundan los sesgos de selección, a veces abundan los ataques entrecruzados, la desinformación, y por eso aquí estamos muy contentos de la asistencia que hemos tenido siempre en nuestros ciclos. Estos ciclos además son grabados y quedan disponibles después para la posteridad en YouTube y también en Spotify. Así que estamos muy felices con esto, les damos las gracias a todos los aquí presentes y por supuesto a nuestra invitada. Esta vez contamos con una tremenda y notable invitada. Ella es Josefina Arauz, es historiadora, licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica, estudiante actualmente del doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes e investigadora del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Ha participado en muy diversas publicaciones, destacando quizás su último ensayo, El pueblo olvidado, una crítica a la comprensión del populismo. Además, es columnista de La Tercera, panelista en Tele 13 Radio, una persona bien activa. ¿Cómo estás, Josefina? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, y gracias. Bueno, para introducir de lleno el tema, antes de eso contarles la estructura, vamos a contar con una introducción, una exposición de Josefina para contarles lo nuclear del tema. Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas del público para profundizar en las aristas que le interese resolver sus dudas. Entonces, hoy nos convoca Constitución y Fragmentación, un tema que se escucha harto, pero a veces siento que se aterriza poco. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la fragmentación en la sociedad? Y quizás partir por ahí. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Idea País por la invitación a este espacio, a los que están participando hoy día en esta actividad. Me disculpo además porque costó, pasaron cosas entre domésticas inmanejables que obligaron a posponer la actividad, así que nada, gracias por persistir en el deseo de traerme y por la paciencia. Sí, gran tema el que propusieron para esta sesión, Constitución y Fragmentación. Uno podría hacer el ejercicio con cualquier otro término que hable de problemas o desafíos que tiene Chile, ¿no? O sea, enfrentar el tema constitucional, enfrentar el proceso constituyente en particular con ciertos desafíos o problemáticas que atañen particularmente a nuestro país, ¿no? Y una de ellas es sin duda la fragmentación, y por lo mismo, antes de entrar en la relación de ambos términos, quizás es bueno introducir o hacer una aproximación general a qué entendemos por fragmentación cuando estamos hablando de eso, ¿no? Es un término que se usa mucho, circula mucho, pero puede referirse a muchas cosas, ¿no? La fragmentación social en particular, es un fenómeno moderno que está desde los inicios de la modernidad. Hay señales de él, y por lo mismo preocupa muy tempranamente a los grandes pensadores de la modernidad, ¿no? Es un tema recurrente y permanente de la sociología, pero ya está, uno podría decir, en Tocqueville, ¿no? En Alexis de Tocqueville, que está observando la democracia, la democracia en América, ¿cierto?, como el fenómeno moderno por excelencia. Él ya, uno podría decir, probablemente no ocupa el término exactamente, pero cuando analiza el individualismo, ¿cierto?, como está distinto del egoísmo, este fenómeno que sería propio de la modernidad, Tocqueville está hablando, entre otras cosas, de eventuales recorridos que pueden terminar en la fragmentación, ¿no? Esto está vinculado, la fragmentación se vincula a varios procesos generales, ¿no?, que tienen lugar en la sociedad moderna. Perdón que me apoye en el texto para no desordenarme. Procesos de individuación, ¿cierto?, de aparición del individuo, no solo el individualismo, ¿cierto?, que siempre es como el juicio más crítico que tenemos, sino el proceso de configuración de los sujetos como individuos autónomos. Es un fenómeno, esa autoconcepción que tenemos de nosotros mismos, es moderna, ¿no?
No es que los hombres premodernos, las mujeres premodernas no tuvieran una concepción de sí mismos, pero no era esta definición del individuo solo, ¿cierto? Que se afirma desde su autonomía, desde su singularidad, sin necesidad de hacer referencia a nada más, ¿no? Por mucho tiempo, todas las imágenes más tradicionales, ¿cierto? La persona cuando se presenta todavía queda en el apellido, ¿no? Pero en general la persona hacía siempre referencia a su antepasado y a su pueblo de origen, ¿no? O sea, siempre el individuo, la persona nunca aparecía sola, sino que explicitaba su referencia, su vinculación a algo anterior, que era lo que hablaba de ella, ¿no? Y lo que permitía que fuera alguien de confianza, conocida, que estuvieras dispuesta a recibirla, ¿no? Eso cambia fuertemente en la modernidad, cuando también se producen rupturas en los vínculos tradicionales, ¿cierto? Los lazos más tradicionales. Se producen fenómenos también como la crisis de la comunidad, ¿cierto? De las comunidades, como la instancia de la que provenía o se definían los individuos, ¿cierto? Yo les hacía referencia a Tocqueville, que es probablemente uno de los primeros, como les decía, no hace propiamente referencia a la fragmentación, pero sí a la individuación y al individualismo. Que él lo define, no sé si lo han tenido oportunidad de leer esa parte, es como una parte bien famosa en la segunda parte, en el segundo volumen de La democracia en América, que él dice que el individualismo nace de un juicio erróneo, un juicio equivocado de la realidad. No un problema moral, sino que es un juicio equivocado de la realidad derivado del fenómeno más distintivo del mundo moderno, que es la igualdad de condiciones, y que se traduce, por eso es un juicio erróneo, en una idea que se hacen las personas de sí mismas como completamente dueñas de su destino, ¿no? Y por eso pueden volcarse sobre sí mismas y volverse un poco indiferentes o debilitar los lazos que la vinculaban tanto al pasado como al futuro o como a sus pares, ¿no? A Tocqueville le preocupa, de hecho, particularmente los pares en el presente, ¿no? Que siga siendo posible la política, la búsqueda del bien común en un mundo donde la mayoría está volcado sobre sí mismo porque tiene el error, ¿cierto?, de juicio, de creer que se basta a sí mismo, de que es dueño completo de su destino y que solo está en sus manos determinar esa trayectoria, ¿no? No le debe nada a nadie, nada a nadie, ¿no? Y esa experiencia para Tocqueville es un problema, ¿no? Que no hay ninguna dependencia, que nos bastamos a nosotros mismos. En esa primera descripción de Tocqueville, de ese individualismo, de ese fenómeno de la modernidad, uno podría decir que ya hay una inquietud por la fragmentación, ¿cierto? Él no le pone ese nombre, pero cuando dice este juicio erróneo que lleva a que todos se vuelquen sobre sí mismos, entre otras cosas, se traduce en un debilitamiento de los vínculos asociativos, ¿cierto? Y por eso le va a intrigar tanto cómo al mismo tiempo esta sociedad norteamericana tan marcadamente individualista tiene una tradición asociativa tan fuerte que hay que mantener y fortalecer porque es lo que contiene los riesgos de tiranía, ¿cierto? Y de debilitamiento de estos hombres y mujeres que ya no se muestran indiferentes frente al destino común, ¿cierto? Es solo un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo esta revisión como una forma de mostrar que el problema de la fragmentación acompaña las primeras reflexiones sobre los elementos distintivos de la modernidad, ¿no? En Durkheim, también un sociólogo, un destacado sociólogo padre de la sociología, un sociólogo francés, en parte su preocupación por la cohesión social está directamente relacionada a la conciencia de los riesgos de fragmentación derivados de la ruptura de los vínculos tradicionales, los lazos de solidaridad tradicionales propios del mundo aristocrático, para decirlo en los términos de Tocqueville, que desaparecen y se quiebran en una sociedad donde ya nadie se debe nada, ¿no? A mí siempre me sirve la imagen de Downton Abbey, ¿cierto? La abuela, ya se me olvidó su nombre, Violet, la profesora McGonagall. Ella encarna muy bien la desaparición de ese mundo, ¿no? Que es una aristócrata de tomo y lomo, tiene muy claro su lugar en la sociedad, sus privilegios, el lugar de quienes están debajo, ¿cierto? La diferencia, el abismo que hay en ese sentido, pero al mismo tiempo tiene una conciencia brutal de la deuda, ¿cierto? Del tipo de lazos de solidaridad que hay entre los distintos grupos sociales, ¿no? Hay una desigualdad basal, pero cada uno tiene claro dónde está, por qué
y que se deben mutuamente, ¿no? Y ella siempre va a estar preocupada por el destino del jardinero y llega al mundo burgués, el mundo moderno y le dice, oye, son puras inutilidades estas que tienes. Bueno, claro, son inútiles en términos económicos, pero en términos de la vida social, de la convivencia, ¿cierto? De la estabilidad de ese orden, tienen mucho sentido, en parte porque las personas saben por qué están donde están, cuál es el sentido de su vida, ¿cierto? Nos cuidamos, yo también los cuido a ellos. Estoy arriba, ¿cierto? Me impongo, pero no soy una autoridad despótica, ¿cierto? Brutal, sino que los acompaño, me preocupo por su destino. Y hay un quiebre en alguna medida en el paso a la modernidad que implica como un abandono, ¿no? Por eso la modernidad es también desarraigo, desarticulación, desvinculación, fragmentación, ¿no? El problema de la fragmentación entonces acompaña como un riesgo, ¿cierto? Como una consecuencia problemática, ¿cierto? Derivada del fenómeno moderno, ¿no? De este proceso de igualación de la sociedad, del quiebre de los lazos tradicionales, de la adscripción, ¿no? De la definición de quién eras según dónde habías nacido y de dónde provenías, ¿no? En la medida que eso ya no se justifica y se afirma la igualdad total de todos, como principio, ¿no? Se desordenan, se desarticulan todos los lazos, ¿cierto?, que sostenían el orden previo y no es muy claro cuáles son los que lo reemplazan, ¿no? Y por eso la sociología desde muy temprano se va a preocupar, la teoría social en general, pero particularmente la sociología, por el problema de la fragmentación social o su reverso positivo, ¿no?, la cohesión social, ¿no? Cómo sostenemos sociedades, órdenes sociales, proyectos colectivos en tiempos en que las personas se entienden a sí mismas de esta manera, con este juicio erróneo que dice Tocqueville, ¿cierto? Donde nada nos ata de origen ni por necesidad a los otros, donde parece que es solo una cuestión de voluntad, ¿no?, de decisión. Eso necesariamente podremos considerar que eso es positivo o negativo, según donde nos paremos, ¿no? Pero es evidente que es un problema. Se vuelven problemáticos los vínculos, ¿no? Hay que constituirlos, hay que fijarlos de nuevo, ¿no? Uno podría decir, yo ahí estoy fijando los inicios, ¿no? Pero es un problema que se atraviesa a la sociología, es porque atraviesa toda la modernidad y uno podría decir que hoy día eso solo se ha radicalizado, ¿no? Cuando uno lee a Tocqueville no solo respecto del individualismo, sino toda su descripción de la democracia en América, uno solo piensa que solo se sorprende de la capacidad de anticipación de Tocqueville para ver algo que solo ha terminado de desplegarse en el mundo de hoy, ¿no? Está como en su versión así paradigmática, ¿no? Y lo vemos en distintas formas, ¿no? En formas de desarticulación social, de debilitamiento de los lazos sociales a nivel, no sé, de los barrios, de los índices de asociatividad, ¿no? En Estados Unidos, este texto clásico de Putnam, Bowling Alone, que estudia el quiebre, ¿cierto?, por ahí por los 70, si no me equivoco, de esta sociedad tremendamente asociativa, que era la que fascinaba a Tocqueville, a una sociedad que progresivamente empieza a debilitar los vínculos históricos, ¿cierto?, que habían sostenido la vitalidad de esa sociedad, ¿no? Y cada vez se va privatizando más la vida con consecuencias problemáticas, ¿cierto?, en distintos niveles. Lo podemos ver también en la crisis de los grandes proyectos colectivos, ¿no? En general uno eso lo asocia a la crisis de las grandes ideologías, el fin de la Guerra Fría, pero en verdad uno también podría vincular la crisis de las dificultades para construir proyectos colectivos en la instalación de una política identitaria, por ejemplo, que también se vincula con procesos muy avanzados, muy profundos de individuación, fragmentación, particularización, ¿no? En fin, la fuerza que adquiere a propósito de la política identitaria, la aparición pública de la subjetividad, de la reivindicación de las identidades, ¿no? Antes que la pregunta por qué proyectos colectivos nos unen, ¿no? Por momento ustedes son harto más jóvenes que yo, pero eso es lo que adquiere más fuerza, ¿no? Que la política, el espacio público se vuelva el lugar de la afirmación y el reconocimiento de la particularidad, de la individualidad, de la subjetividad, más que el de la búsqueda de grandes banderas en torno a las cuales nos movilicemos, ¿no?
De hecho, en general, las grandes banderas que logran movilizar son aquellas más vinculadas a causas identitarias o particulares, ¿no? Esto sin ni un juicio de valores es descriptivo, ¿no? Más allá de qué posición uno pueda tener en ese sentido. Lo vemos también, la fragmentación la podemos ver en la segmentación social, en la segmentación territorial de nuestras ciudades, o segregación territorial de nuestras ciudades, territorial y social. El debilitamiento, como decía antes, de las formas tradicionales de asociatividad, el volcamiento hacia lo privado, en fin, son distintas formas en que se expresa en el mundo y en Chile este fenómeno de la fragmentación, ¿no? Y que lo podemos ver a nivel social, lo podemos ver a nivel político. Para mí lo más claro a nivel político es eso, ¿no? La fragmentación que opera. No son lo mismo, no son procesos equivalentes, tienen distintas causas cada uno, y en la medida que atacas uno no resuelves necesariamente lo que pasa en el otro lado, pero los procesos pero tienen similitudes, ¿no? O sea, los procesos generales de fragmentación social a nivel político, para mí lo más claro, lo más evidente es en la severa dificultad que tenemos para construir proyectos colectivos. Eso tiene muchas raíces, como decía antes, también tiene que ver con la caída de los grandes relatos, la crisis de las ideologías, pero también con estos procesos de individuación, ¿no? Que van volviendo cada vez más difícil la pregunta por cómo vivimos juntos, y nos orientamos a partir de esa pregunta hacia el futuro, ¿no? Porque seguimos viviendo juntos. Y parece que no logramos superar ese dato, ¿no? Por más que se transformen nuestras dinámicas. No me interesa y no es el objetivo de este espacio, ni alcanzaría tampoco, porque es una pregunta gigante que, como decía, atraviesa la sociología. Profundizar en la magnitud de esa fragmentación, ¿cierto? Sus distintas expresiones, sus causas. Esa es una pregunta más larga. Aunque es bueno recordar, y a eso quiero avanzar, que en general toda la pregunta por la preocupación, la inquietud por la fragmentación social, a pesar de que interesa la reflexión sociológica desde muy temprano, a nivel de la discusión pública siempre ha sido más como del mundo conservador, ¿no? Como exclusiva del mundo conservador. Y en general una lectura nostálgica, ¿no? Que aspira a volver a formas tradicionales donde la comunidad seguía siendo relevante, que no toma conciencia, no sé, de que vivimos en sociedades complejas, donde la aldea ya no es posible, ¿cierto? Vivimos en ciudades modernas, complejas, plurales, esa diversidad es un dato, no es un principio, un objetivo, sino que es un dato de la realidad, ¿no? Como si fuera pura nostalgia esta preocupación por la fragmentación, ¿no? Y es como, bueno, asumámoslo, esa es la realidad de la vida social. Bueno, yo diría que en el último tiempo, sobre todo, eso se ha ido quebrando, ¿no? La sensación de que la preocupación por la fragmentación y las consecuencias de la fragmentación son solo de grupos conservadores, nostálgicos, de formas tradicionales de sociabilidad, se ha perdido, ¿no? O sea, se ha vuelto cada vez un consenso más general, el de tomar conciencia de las consecuencias problemáticas de la fragmentación, ¿no? Lo que no significa volverte un nostálgico necesariamente, ¿no? Ni desconocer que los procesos de individuación son efectivamente datos de la vida social moderna, pero que tienen consecuencias de los cuales hay que hacerse cargo, ¿no? Que hay en países donde se crean ministerios de la soledad, ¿cierto? Que están preocupados de la soledad de los viejos, ¿cierto? Bueno, te habla del tipo de crisis que enfrentamos, ¿no? Frente a este fenómeno. Y quiero citar, para aterrizar en Chile, a una investigadora, una académica bien destacada, Katia Araujo, que ha sonado harto desde el estallido. Yo diría, es alguien que tiene una trayectoria mucho más larga, muy vasta. Para el estallido ella llevaba, el estallido fue el 2019, y Katia Araujo debe haber empezado el 2000 sus investigaciones empíricas, yo creo, de llevar más o menos 20 años observando el Chile contemporáneo y las dinámicas de sociabilidad en terreno, en las formas más básicas. Uno de sus primeros campos de observación fue el metro de Santiago. Vaya
anticipo de dónde iba a estallar nuestra crisis, ¿no? Y ella veía ya ahí tempranamente formas de irritación social en la interacción de las personas que le preocupaban, ¿no? Y ella, Katia Araujo, entre sus múltiples hipótesis que ha planteado sobre la sociedad chilena de los últimos años, y que me parece muy persuasiva, es que la sociedad chilena es una sociedad fragmentada. Ella sí lo afirma, ¿no? Y usa como metáfora, como imagen, la idea de archipiélago, ¿no? Y dice, esto lo dijo en una entrevista para la revista Mensaje el año pasado, si no me equivoco. Dice, estamos todos cerca, pero somos islas, ¿no? Islas porque no somos solos, en general. Somos grupitos, ¿cierto? Pero en general el mundo privado, el mundo inmediato más cercano, ¿no? Solidarios y preocupados, dice ella, con los que están dentro de tu isla, pero en cambio a la defensiva, indiferentes o derechamente agresivos con los que están afuera, ¿no? Y lo que inquieta a Katia Araujo son las dinámicas de interacción entre esas islas, ¿no? Que son irritadas, alteradas, y sobre todo por así decir, el hilo o el paraguas que abraza y que permite a esas islas entenderlas como un archipiélago, ¿no? Y entonces Araujo dice, a mí no solo me inquietan los niveles de irritación de la sociedad, que percibo en la alteración que registramos en los estudios de campo, en los trabajos de campo, ¿cierto?, en la interacción de las personas, sino también me preocupa el desapego, dice ella, que se deriva de ahí, frente a las normas más básicas, ¿cierto?, consensuadas de la vida social, y que en último término nos conducen al apego o no frente a la autoridad de la cual emanan esas normas, ¿cierto? Todo está suspendido, dice, en Chile, y se vienen tiempos difíciles por lo mismo. Nunca me voy a olvidar, siempre lo recuerdo. Se lo dije la otra vez que estuve con él en un espacio, en un debate con Pirincho Navarrete, cuando poco después del estallido, en la radio contó cómo un fin de semana saliendo de Santiago había quedado muy impactado con bocinazos en un peaje que no pararon, agresivos, digamos, ya no me acuerdo el detalle de cómo había sido la presión, pero que no habían parado hasta que finalmente habían levantado las barreras del peaje, ¿no?, para que pasaran todos gratis. Y Pirincho decía, ojo, yo hablo de Pirincho, se llama Jorge Navarrete, político y hoy día destacado analista político y participante del debate público nacional. Y él decía, ojo, qué preocupante, qué nivel de desapego, no usó probablemente esa expresión, pero qué nivel de crisis estamos, que no es solo un enojo, una rabia con la institucionalidad, sino que se están poniendo en duda, cuestionando las normas más básicas de la vida social, como el hecho de pagar el peaje cuando va ahí por la carretera, ¿no? Uno podrá discutir en puntual lo del peaje y si tiene alguna causa, en fin, da lo mismo. Probablemente había miles de otros ejemplos análogos, ¿no? El desapego. Y entonces volvemos a lo anterior, ¿no? Parece que la fragmentación como dato de la vida social moderna se derivan consecuencias problemáticas como estas que describe Katia Araujo y que Jorge Navarrete describía en ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo convivimos así? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo contenemos los estallidos en ese escenario, ¿cierto? ¿Cómo alcanzamos el bien común? ¿Cómo hacemos comunidad, ¿cierto? ¿Cómo sostenemos la convivencia? Sabiendo que somos sociedades plurales, ¿cierto? En las que no podemos pretender volver a formas tradicionales donde había una sola fuente de autoridad, ¿cierto? En fin. Podemos poner miles de ejemplos, ¿no? Como sin nostalgia nos preocupamos, tomamos conciencia de que hay que cuidar una cohesión social que sostenga, que esté en la base de la convivencia de nuestra vida política, ¿no? Y esto creo que es particularmente relevante en contextos de crisis como en los que estamos,
donde el riesgo es, si no nos hacemos cargo de eso, es que solo se profundicen esas dinámicas, ¿no? Katia Araujo en eso por momentos es bien pesimista, ¿no? Ojo con que solo empeore la fragmentación, el desapego, estar a la defensiva, esta irritación ciudadana, que solo vaya aumentando, ¿no? Ella pone como ejemplo la crisis medioambiental y sus múltiples efectos, o la crisis económica, pero agreguemos a eso la crisis política y sobre todo sus demoras, ¿cierto?, lentitudes o dificultades para llegar, para avanzar, ¿cierto?, en línea con las demandas de las personas, ¿no? Una fórmula alternativa de lo de sociedad irritada o desapegada de Araujo a la defensiva está en el trabajo que han hecho la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, no sé si conocen ese proyecto, que habla de una ciudadanía con la paciencia colmada, ¿no? Es como un equivalente, ¿no? Lo asocia sobre todo respecto a la institucionalidad, pero uno lo podría ampliar, ¿no? En fin, todo esto da para largo, pero me interesaba mostrar que la fragmentación social es una inquietud larga de la sociología, un problema temprano por lo mismo de la modernidad y que está presente en el Chile de hoy. Creo que la reflexión sobre nuestra crisis es inseparable de la pregunta, de ese tipo de preguntas, y al mismo tiempo excede al proceso constituyente y al problema constitucional. O sea, mi sensación, aunque ahora vamos a bajar al tema constitucional, es que por momentos, como fue la única vía institucional que apareció cuando estábamos al borde del abismo, no solo nos sentíamos, tengamos la posición que tengamos frente a ese proceso en su origen, ¿no? Pero lo evidente, al menos la historicidad de ese proceso, lo contingente que fue, es evidente. Pocos podrán discutir que fue lo que estuvo a la mano, nos guste o no. Pudieron haber habido otros caminos, sí, pero eso es lo que hubo, ¿no? No hubo más. Y por lo mismo se le ha dado como, se ha esperado, esto lo ha dicho Araujo, lo ha dicho Luna, en fin, distintos actores, se le ha pedido a ella que sea como la instancia que lo resuelva todo, ¿no? Y resulta que la reflexión sobre nuestro malestar, sobre nuestra crisis, que entre otras cosas condujo o avanzó en un proceso constituyente, es mucho más grande que ese proceso constituyente. Y creo que eso hay que recordarlo si es que nos preocupan contener los procesos de irritación, de fragmentación, en fin, todo esto que hemos estado hablando antes, ¿no? De desapego de las normas, el proceso constituyente, el cambio constitucional es muy relevante, ayuda, es un marco fundamental, pero no es el único, ¿no? Si no trabajamos los problemas de violencia escolar o los problemas de, no sé, lo conversábamos antes, ¿cierto? A nivel familiar, de trayectorias delictuales, de recuperación de los barrios. Daniel Mansuy y un par de figuras vinculadas al mundo de la arquitectura lo han dicho a propósito de la recuperación de los centros capitalinos. Es difícil que podamos revertir este tipo de problemas y de procesos en curso, ¿no? La Constitución no basta, ¿no? Pedro Morandé dice, no solo la fragmentación, lo que sea, no se acaba por decreto, no se acaba por ley. Ese es como un dato que es bueno recordar en países con tradiciones tan legalistas como las nuestras, ¿no? Y con un proceso constituyente con varias figuras que de hecho esperaban que con la afirmación de ciertos principios, de ciertas normas nomás, la mera declaración resolviera, ¿no? Esas cosas, a tal punto de a veces usar eso como argumento, ¿no? ¿Cómo va a terminar la violencia? Bueno, porque pusimos una norma que dice que toda persona tiene derecho a una vía libre de violencia. Como que el absurdo, ¿no? Uno hubiera esperado que dijera, no, es que vamos a diseñar políticas públicas a partir de eso. No, así de literal, ¿no? Había por momentos esa expectativa, yo creo que quizás más en los liderazgos políticos que en la gente común y corriente, pero está, ¿no? Y es bueno recordarlo.
para descargar también de expectativas y de exigencias a un proceso constitucional que, por lo visto, pase lo que pase el domingo, va a seguir su curso, ¿no? Pero, en fin, vamos ahora a la pregunta por la relación entre ambas, ¿no? Entre constitución y fragmentación. Si acaso la propuesta de nueva constitución ayuda o no a enfrentar las formas múltiples en que se expresa la fragmentación de nuestro país, ¿no? Los procesos de fragmentación. Y si acaso esa propuesta puede no necesariamente profundizar, empeorar esos procesos de fragmentación en curso, que la exceden, la anteceden, el ámbito de operaciones de esa constitución no necesariamente tiene impacto inmediato en eso, pero sí puede impactar, por ejemplo, en el proceso de reapego, ¿cierto?, del que habla Katia Araujo, de las normas básicas de sociabilidad, de apego a la autoridad, a la institucionalidad, ¿cierto?, que han sido, que se han debilitado en parte también por estos procesos de fragmentación. Y debo advertir desde el inicio que yo aquí soy bastante crítica. Me parece un gesto de honestidad intelectual reconocerlo. Esto en ningún caso es unívoco. Es difícil conversar sobre la propuesta de nueva constitución. Yo creo que pasa con cualquier texto jurídico, con cualquier texto, ¿no? Que no son, ¿cómo decirlo? No son literales, ¿no? O sea, es evidente, la discusión se ha dado mucho entre noticia falsa y lo que dice el texto, cuando en verdad la discusión es como entre diferentes interpretaciones posibles del texto, ¿no? Porque no se deduce necesariamente una única cosa, va a depender en parte de aquellos que lleguen a interpretar esa gran ley, esa ley madre, ¿no? Por eso, por ejemplo, es tan importante cómo se definen quiénes van a ser aquellos que hagan la interpretación de esa ley, ¿no? En fin, pero de qué mayorías haya, en fin. Pero es importante aclarar eso, ¿no? Los riesgos que yo quiero plantear acá, las críticas, las dudas que tengo en la relación o en la profundización, ¿cierto?, que pueda tener esta propuesta respecto de procesos de fragmentación, no los afirmo como algo inevitable, necesario, total, pero por la manera en que está formulado en el texto, ¿cierto?, y quizás sobre todo, esto es algo que también se olvida, por el diálogo del texto con las circunstancias concretas donde él va a operar, levantan dudas, ¿no? Esto es algo que también se olvida. La discusión sobre las normas que aparecen en esa propuesta, sus alcances, no solo tiene que ver con lo que aparece ahí en ese texto, también tiene que ver con una fundamentación que no queda ahí en la letra, pero está, que la inspira, ¿no? La eliminación del Senado no queda que era una institución oligárquica, pero sabemos que estaba en la fundamentación, ¿no? Pero además y sobre todo, de ese texto depende en parte de cómo el juicio sobre ese texto depende de la pregunta de cómo él va a dialogar con las circunstancias concretas donde va a ser aplicado, ¿no? No es lo mismo preguntarse, uno podrá tener una posición general sobre la plurinacionalidad, ¿no? Pero además, aparte de eso, no es lo mismo preguntarse por las consecuencias de esta propuesta de plurinacionalidad en un país cualquiera que en Chile. No es lo mismo preguntarse por las implicancias de esa propuesta en la Araucanía que en, no sé, la Patagonia, ¿no? O en Santiago. Tiene muy distintas consecuencias y, bueno, por momentos mi sensación es que esa pregunta fue poco protagónica, ¿no? Por el diálogo con la realidad concreta. Tres ideas o tres ejes donde me parece que hay riesgos o uno puede leer, puede levantar dudas a partir de la propuesta de profundización de dinámicas de fragmentación en distintos planos. Quizás un alcance primero que tiene más que ver con el proceso. Me parece que uno ya puede ver, no social, pero sí política, una fragmentación en el proceso mismo, ¿no? Las dinámicas que primaron al interior de la convención, la forma en que se dio la deliberación, me parece que fue un fiel reflejo de los problemas de fragmentación que tenemos a nivel político.
de lo que decía al comienzo de nuestras dificultades para construir proyectos colectivos. Y me interesa aclarar eso, ¿no? Reflejo. O sea, yo creo que la convención también es hija de un tiempo y de dinámicas que la anteceden, ¿no? Ella no es la causa de todo, pero creo que se exacerbaron ahí adentro, ¿no? Y podremos preguntarnos por las causas de eso, pero fue reflejo, continuación, ¿cierto? En ese sentido no es tan responsable, pero también exacerbó eso, ¿no? Predominaron reivindicaciones particulares, hubo exclusión de ciertos grupos, en fin, lo que vimos en las severas dificultades para construir una propuesta transversal, ¿no? Y me parece que eso también es inseparable de qué queda en el texto, ¿no? Se traduce finalmente en el tipo de texto que se construye. Tres ámbitos donde pienso uno puede hacer pensar los alcances de la propuesta desde el problema de la fragmentación, ¿no? La propuesta, y que son propuestas madre, estructurales del texto. La propuesta de Estado regional, el diseño de sistema político y la plurinacionalidad. Tú me decís cómo voy de tiempo. Sí, tenemos unos 10 minutos más de introducción. Perdón, me fui no, en la introducción. Muy bien. Tranquilidad. Para no demorarme, quizás partir por sistema político, tenía antes Estado regional, pero sistema político da más continuidad con lo anterior que estaba diciendo. Más allá de la evaluación general que uno tenga del diseño del sistema político, que yo creo que es un diseño con muchos problemas, al que le costó tener visión de conjunto, que sobre todo, después podemos entrar a detalles, ¿no? Pero en la lectura general, y en esto hay consenso bastante transversal, ¿no? Incluso entre quienes aprueban, da forma a una estructura de distribución de poderes que arriesga a generar inestabilidad y obstrucción, ¿no? Que en el fondo no resuelve justamente los problemas que en parte nos condujeron a la crisis, ¿no? Un régimen presidencial con un bicameralismo asimétrico, ¿cierto? Que ha sido, como decía recién, transversalmente criticado por distintos expertos que ven potenciales conflictos de poderes, ¿cierto? La eliminación del Senado, en fin, como resabio oligárquico, y una Cámara de las Regiones que queda claramente debilitada, y como dijo Francisco Urbina, un constitucionalista que sacó una entrevista muy interesante esta semana, se acinquilla en nuestra historia republicana, ¿no? ¿Y qué quería decir con esto? Que cuando tú borras el Senado y lo transformas en una Cámara de las Regiones, simplemente, le quitas el peso de su tradición histórica, ¿no? Y él decía, por ejemplo, al Senado es donde han llegado los grandes nombres, las grandes figuras de nuestra política. Si tú borras esa institución, por más que digas que esta Cámara es eso, al borrarle su peso histórico, ¿cierto?, en su arraigo en la cultura política chilena, no te aseguras que sigan llegando los mejores, ¿no? Quizás ahora eso solo los va a convocar la Cámara y ahí no sabemos quiénes van a llegar, ¿no? Ese es el tipo de reflexión política concreta, aplicada, que hay que tener a partir de las implicancias de cualquier texto propuesto, ¿no? Pero en fin, más allá del detalle, a mí me preocupa, esto lo han planteado distintas figuras, se ha hablado del riesgo de concentración de poder por el diseño que hay, ¿cierto?, en el sistema político, por la eventual si es que llegan a coincidir ejecutivo, ¿cierto?, presidente y mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Pero el otro riesgo, que es quizás más probable o quizás es más crítico, ¿no? Porque el otro depende de que aparezcan esas figuras, ciertos liderazgos autoritarios, ¿no? Depende de cosas más circunstanciales. Pero algo que sí sabemos que ya está instalado en nuestra política es la fragmentación, la obstrucción y el bloqueo, ¿no? Y justamente por ese diseño, si es que no hay coincidencia entre gobierno y Congreso o Cámara de Diputados y Diputadas, se arriesga a potenciar, en parte también por la combinación, por cómo queda el sistema electoral, que prácticamente no tiene ninguna modificación sustantiva y no hay ninguna reflexión clara, ningún protagonismo de los partidos políticos, ninguna propuesta explícita, específica de fortalecimiento de los partidos políticos, que de hecho aparecen
como asociaciones, ¿no? O sea, aparecen poco y nada y se menciona... Pero no aparecen como partidos. No. Aparecen como, no sé si es asociaciones o organizaciones políticas. Sí. Organizaciones políticas, pero no aparecen como partidos, ¿no? Mauricio Morales, un académico no de derecha, decía no era Mauricio Morales. Se me olvidó ahora el nombre. Que no era un resabio guzmaniano, incluso que permanecían quienes se consideraban la superación de la herencia de la dictadura, ¿no? En fin, en ese contexto, ¿no? Me fui por las ramas. La creación de no hubo un diseño de sistema político capaz de contener, que tenga en el diseño explicitado, ¿cierto?, en el que aparece, que sea capaz de no solo contener, sino ayudar a revertir las dinámicas de fragmentación que vienen de antes en nuestro sistema político, que explican parte de nuestra crisis, de los cuales la Convención fue fiel reflejo y que de hecho en sus dinámicas alimentó y profundizó, ¿no? La severa dificultad para construir proyectos colectivos primero, ¿no? En la confusión entre movimientos sociales y partidos políticos, en fin, pero además de la capacidad para un diseño institucional que potencie, ¿cierto?, se preocupe por potenciar el acuerdo y los consensos, grandes consensos, ¿no?, no solo para que se aprueben las reformas, sino para que ellas se sostengan en el largo plazo, ¿no?, y den estabilidad en el tiempo. Me parece entonces, para avanzar, que en el diseño del sistema político no hay una propuesta capaz de revertir las dinámicas de fragmentación que ya sabemos existen y de hecho arriesgan solo profundizarse, ¿no? Juan Pablo Luna ha dicho que de hecho a él le preocupa mucho más la posibilidad de que esas dinámicas se profundicen que llegue un líder autoritario. Alfredo Lloñant no está tan de acuerdo en cambio, pero en fin, es parte de la discusión. Lo segundo, decía, para apurarme, era Estado regional. Ojo, acá hay una respuesta a una gran demanda en Chile. Probablemente la demanda de descentralización sea una de las más transversales, así mayoritarias a nivel de la población, donde se pueden construir muchos consensos, ¿no? Pero hay un problema, lo voy a decir de manera general para no alargarme, en una afirmación que estuvo, en un diseño que estuvo exclusivamente preocupado por afirmar el principio de la autonomía. Y en cambio muy poco preocupado por establecer de forma explícita, a pesar que afirma el principio de Chile como Estado unitario y precisa siempre, sin nunca poner en riesgo el carácter unitario del Estado chileno, en el detalle del diseño, que es extremadamente claro y específico respecto de la autonomía, no lo es respecto de cómo eso se articula, ¿cierto?, y coordina con las distintas instancias de un Estado central cuya extensión, ¿cierto?, y polaridad a nivel territorial ni siquiera queda claro cómo sigue vigente en el nuevo orden, ¿no? O sea, se levantan severas preguntas respecto de conflictos entre distintos poderes del Estado, en fin, ¿no? Se omite el detalle de la colaboración de las distintas instancias del Estado regional con el Ejecutivo, se omiten los mecanismos de control de esas autonomías regionales. Hay menciones muy esporádicas al Estado central y no hay claridad en el papel del Ejecutivo a nivel nacional, regional y comunal. Perdón, no me quiero alargar, entonces quiero avanzar a un punto más detallado. Okay, Josefina, no te preocupes. Cuando hago la unión entre constitución y fragmentación a propósito del sistema político, decía fragmentación, el riesgo de la fragmentación política, ¿no? En el caso del Estado regional veo el riesgo en términos de fragmentación territorial. No tanto en el sentido de que Chile deje de ser solo uno, pero sí en la capacidad de ese texto para hacerse cargo de las problemáticas efectivas que hay a nivel de territorio. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay claridad, sentido de realidad y detalle en el texto? Sobre esto al menos yo tengo varias dudas y muchos lo han planteado así.
de las consecuencias que puede tener la autonomía territorial indígena, ¿cierto?, o los territorios especiales, en contextos específicos, no son generalizados, pero sí contextos específicos de grupos que tienen afanes separatistas respecto del Estado chileno. ¿No? ¿Cómo se hace cargo la propuesta en su diseño institucional, más allá de la afirmación de un principio, ¿cierto?, en el detalle del diseño institucional, en el diálogo del texto con esas realidades concretas, ¿no? ¿Hasta qué punto no pueden sacar provecho esos grupos que sabemos tienen sobrepasado ya actualmente al Estado, ¿cierto?, chileno, en su actuar, ¿cierto? Pueden aprovechar ese tipo de instancias para cuestiones que son de facto, poder realizarlas de manera efectiva, ¿no? Y otra forma de fragmentación, porque ese quizás es el ejemplo más claro, ¿no?, respecto del conflicto con ciertos grupos separatistas, mapuche, en fin. Otro tema de la fragmentación que quizás es aún más grave y más posible, esto también lo ha destacado Oscar Landerreche, tiene que ver con él hablaba de la gobernanza de todo esto, ¿no?, en parte por el silencio que hay respecto al papel que cumple el Estado central, la autoridad central en esta materia, que es que el carácter de la autonomía de estos estados regionales, ¿cierto?, la entrega de recursos, el carácter descentralizado de la prestación de los servicios y por lo tanto de la entrega de beneficios sociales largamente esperados y demandados por la ciudadanía, al no haber ninguna especificación respecto de la unidad, ¿cierto?, de la centralización de estos servicios y no solo la afirmación de la autonomía, arriesgan a profundizar diferencias que ya existen entre las distintas regiones, ¿no?, y que se terminen produciendo accesos muy diferenciados a los servicios públicos, a las prestaciones sociales en función de la región en la que te encuentras, ¿no? Y como leía por ahí, la afirmación de que habrá relaciones de solidaridad, cooperación y apoyo mutuo entre las regiones no es resguardo suficiente frente a esas dudas, ¿no? Entonces, hay riesgos de fragmentación respecto del tipo de aprovechamiento que pueden hacer ciertos grupos separatistas de los recursos que entregan esta autonomía, pero también de fragmentación en un territorio que puede terminar teniendo accesos muy desiguales a los beneficios sociales en un Estado descentralizado como el que se plantea, ¿no?, donde la afirmación de la autonomía como principio, que va acompañado de un detalle institucional muy claro, no se equilibra, y una constitución en parte es eso, con claridad y con el mismo detalle a nivel institucional, con el principio unitario, ¿cierto?, del Estado, donde quizás más relevante que la afirmación de la autonomía era la de la coordinación entre las distintas instancias, ¿no? Eso, quizás los abogados además se van a espantar con mis detalles, pues soy historiadora hablando de estas cosas, pero bueno. Muy bien. Y lo último, con eso cierro, es plurinacionalidad. Antes decía, bueno, fragmentación política, fragmentación territorial. ¿Qué tipo de fragmentación es esta? No tengo claro qué nombre ponerle, ¿no? Pero acá no me quiero quedar en el argumento que siempre se da de distintos sistemas de justicia, que van a haber ciudadanos de primera y segunda categoría. En fin, no me interesa entrar ahí. Sino en el poco, y esto creo que la encuesta CEP que salió sobre este tema fue muy clara, en el poco apego que hubo en el diseño de la convención en esta materia, que, ojo, este es un alcance, responde a un problema efectivo y a una deuda histórica de nuestro Estado. O sea, yo creo que hay que hacer una propuesta en esta materia relevante, ¿no? No era la plurinacionalidad la única alternativa y tampoco la plurinacionalidad la manera que quedó. Pero es evidente que tanto el Estado regional como la plurinacionalidad son propuestas que intentan hacerse cargo de problemas efectivos, ¿no? En ese sentido hay un buen diagnóstico, una buena identificación de ámbitos donde hay demandas largamente desoídas, ¿no? Lo mismo en Estado social de derecho, en fin. El problema, me parece, en la plurinacionalidad es que hubo un desprecio muy severo, y fue muy claro acá, en el ruido que produjo a nivel ciudadano la propuesta,
un desprecio a las razones que podían haber detrás del rechazo a esa plurinacionalidad, a que Chile sea un Estado plurinacional y no más una sola nación, ¿no? La convención, frente a eso, los defensores de la propuesta en general respondieron diciendo ignorancia o racismo o manipulación de los poderosos. Nunca se preguntaron si acaso en ese rechazo había una identidad arraigada de las personas. Entonces, metía en su cultura política, así como está metida el que votamos por nuestro presidente, ¿cierto? Y por eso valía la pena, más allá de si te gusta más el sistema parlamentario, valía la pena mantener el presidente y la elección directa del presidente, porque está arraigado en la cultura política nacional y eso dota de legitimidad a las instituciones, ¿no? Tiene sentido cuidar eso, ¿no? Respecto de la plurinacionalidad, no se hicieron nunca esa pregunta, ¿no? Si acaso para las personas, para las grandes mayorías, ¿cierto? Sabemos lo que es el 18 de septiembre, en fin, tenía algún sentido identitario arraigado respecto de ser chileno el que fuéramos una sola nación, ¿no? Acá no hablo en primera persona, pero yo sí creo que es algo tremendamente arraigado y que a la gente le hizo ruido. No solo sistemas de justicia, ¿cierto? No solo los temores respecto a la autonomía territorial indígena, que son además otras cosas, ¿no? Fuad Chaín decía, el problema de la plurinacionalidad son sus alcances, ¿no? Ricardo Lagos en su carta dice, bueno, si gana el rechazo tendremos que pensar en materia de indígena en grados de razonable autonomía, ¿no? Así se refirió respecto a la propuesta, de forma tácita, a la propuesta de plurinacionalidad. Más allá de eso, me parece que hubo un ruido en las personas y por eso ha tenido tanta fuerza en la campaña, por más que se digan que sea fake news, en fin, la sensación de que Chile deja de ser una sola nación, un solo país, ¿no? Ahí había un límite. Entonces, con esto no quiero afirmar, puede ser, ¿no? Pero no tengo los elementos para asegurar que la propuesta de plurinacionalidad implique necesariamente una fragmentación. Creo que la combinación con la propuesta de Estado regional sí arriesga severamente eso, a radicalizar los riesgos de fragmentación territorial, pero en la experiencia de las personas a quienes hizo ruido esa propuesta, existe esa sensación, ¿no? De una propuesta que fragmenta, que divide, que debilita un país que se ha entendido a sí mismo desde esa dimensión, ¿no? Podrá parecerte mal, quizás te gustaría que la gente quisiera que fuéramos varias naciones, ¿no? Pero bueno, de eso se trata ser político, ¿no? De ser capaz de hacer dialogar tus expectativas con la realidad que tienes por delante y respetar, entender las nociones de las personas no como cosas a transformar, simplemente a mover, ¿cierto? A cambiar, sino también que te ponen límites, orientan tu acción política, ¿no? Me parece que esa pregunta nunca se levantó y por eso agarró tanta fuerza la idea de la plurinacionalidad como otro recurso, como otro eje, ¿cierto? Que fragmenta, debilita o potencia en las personas la experiencia de una división que ya se experimenta en muchos ámbitos, ¿no? Y no queremos meternos en este que es ya más profundo, que es más a nivel de identidad cultural, ¿no? Así de arraigada, que nos lleva como a los orígenes de nuestra historia republicana, ¿no? Y ojo que además no era muy difícil pensar un diseño un poco distinto porque todos los estudios que aparecen, los datos que aparecen con la encuesta CEP no fueron muy novedosos. Fueron novedosos respecto de lo que decían de la convención y de los representantes de escaños reservados. Pero sabíamos hace mucho tiempo que la mayoría de los mapuches se sienten mapuches y chilenos al mismo tiempo. Y sabíamos también hace mucho tiempo que hay una amplia mayoría que tenía una posición favorable al reconocimiento de derechos colectivos, escaños reservados, en fin, había mucha apertura a definiciones de Estado multicultural, ¿cierto? Y sin embargo, cuando el ruido apareció con la plurinacionalidad, se respondió con la acusación de racismo, ¿no? Para cerrar solamente, los riesgos de fragmentación de nuevo no son totales, no son directos, además, como decía al inicio, no se relacionan necesariamente ni van a radicalizar los procesos de fragmentación más grandes que estábamos viendo antes, ¿cierto?
pero me parece que están presentes en un diseño insuficiente en cuestiones estructurales, un diseño con dificultades en cuestiones estructurales, con énfasis unilaterales, ¿cierto? Con poca capacidad para pensar en equilibrios entre principios e instituciones, con poca visión de conjunto, con demasiado detalle para algunas cosas y para otras no. Y sobre todo con poca conciencia de la realidad concreta. O sea, me parece que faltó en la convención mayor lectura sociológica, mayor hondura sociológica, ¿cierto?, para intuir los problemas efectivos que ya existen, ¿cierto?, de desigualdad, de fragmentación, de conflictividad, que chocan con su esfuerzo de transformador y de rediseño total que pensaron en esta propuesta, ¿no? Y que obviamente en el diseño explícito aspiran a contener esos problemas, ¿no? Pero de nuevo, la pregunta no es solo la norma específica, ¿cierto?, sino el diálogo de eso con la realidad. Eso. Perfecto, muy buena exposición, Josefina, muy clara, muy buena y dentro de tiempo, ¿ah? No te quiero ver nerviosa, estamos perfectos. Preguntas del público, si levantan la mano podemos hacerles llegar el micrófono, aprovechen la instancia a resolver dudas, tienen tremenda invitada para ello. Por aquí tenemos... Sí, espera que te pasen el micrófono, que eso es para la grabación. Recordar que este micrófono no suena, pero está grabando. Acercarlo a la boca para hablar y decir su nombre antes de decir la pregunta. Perfecto. Gracias. Mi nombre es Francisco Medina. Hola, Josefina, muchas gracias por la ponencia, la reflexión, muy pertinente. Me gustaría preguntarte por si es que acaso tú crees que en este sentido, si el diagnóstico es una fragmentación, digamos, una fragmentación social, política, en fin, si de acuerdo a ese diagnóstico un instrumento jurídico, como es una constitución, jurídico-político, ¿cierto?, podría tener algún efecto pedagógico o podría ser un punto de partida para tratar de abordar este problema del que estamos hablando. Sea esta propuesta, sea una siguiente, en fin, si que acaso tú le ves algún mérito, digamos, social o digamos un efecto social importante a un instrumento que es propiamente político-jurídico. Eso me gustaría preguntarte, que yo creo que también viene de la mano con un diagnóstico del problema, que algunos han dicho que nuestro problema está sobreconstitucionalizado. Es decir, de todos los diagnósticos posibles, nuestra clase política eligió el diagnóstico de que aquí tenemos una mala constitución y de ahí vino el plebiscito de entrada, ¿cierto? Entonces, para que la gente decidiera si confirmaba este diagnóstico político o no lo confirmaba. Entonces, no sé, hay varias cosas ahí quizá. Feliz si me puede ayudar con esas preguntas y tu respuesta. Muchas gracias, Josefina. Yo quería preguntar por el problema de la fragmentación, digamos, dijimos que probablemente era un problema como de sociedad y de Estado incluso. Pasa por varias aristas, obviamente, educación, ciudad, etcétera. Pero quería saber qué tan intrusivas pueden ser las medidas que se adopten desde el Estado, digamos, para romper un poco con esa fragmentación, considerando justamente que la crítica a la plurinacionalidad que se esboza, digamos, es que no está pegada, digamos, como a lo que espera la gente y lo que quiere la gente o la realidad que vive la gente. Entonces, como intentar sacar a la gente de esa especie de fragmentación, de individualización, pero sin, en el fondo, pero sin tampoco quedarse tranquilo con esa fragmentación que al final termina dividiendo el país y transformando a la sociedad en un conjunto de individuos, ¿no? ¿Vamos a hacer una pregunta más? Hola, yo soy la Ángeles Guzmán, estudio periodismo. Anoté la pregunta para decirla bien. ¿Podríamos argumentar que el texto borrador une, bajo un Chile fragmentado, a esos grupos con códigos o costumbres de pares? Entonces, mi pregunta es Chile un país individualista
o con una crisis del yo, su identidad, y la derivada catarsis de búsqueda de pares. Eso. Gracias. Démosle con la respuesta o hay otra. Ya, tomemos esta para este módulo, digamos, y contesta Josefina. Hola, yo me llamo Jesús Tagle. Mi pregunta era, como teniendo en cuenta todo este contexto que tú nos hiciste, donde yo creo que a nadie le sorprendió mucho ver en verdad lo fragmentado que estaba Chile y los fragmentados que llegamos a este plebiscito, ¿tú crees o cómo crees de que se podría empezar a trabajar independiente del resultado del plebiscito para volver de la fragmentación extrema que estamos teniendo actualmente, que ya en 5 días hemos visto niveles de violencia de apruebo y rechazo en todas partes, individuos, colectivos? Como que existe alguna manera de volver de esto, ya que yo creo que se puede ver de que la elección a la que nos acercamos el domingo claramente tampoco ha ayudado a trabajar esos niveles de fragmentación que estamos teniendo antes. Perfecto. Vamos a tomar estas preguntas para que Josefina tenga la capacidad de retener y contestar, pero veo ahí algunos Vamos a apuntes ver. precisos para ese objetivo. No sé si tan preciso. Muy buenas preguntas en todo caso, todas. Francisco casi que preguntó por la relación entre ley y cultura, que es una pregunta gigante. Pedro Morandé creería, un sociólogo chileno, diría que en ninguno, que la Constitución no va a cambiar nada. O sea, hay autores, quizá hoy día diría algo distinto, pero hay autores severamente escépticos, ¿no? Sobre todo en América Latina, ¿no? Que siempre le hemos puesto tanta expectativa a la ley y no pasa nada. Yo creo que no. No se cumple. Se acata pero no se cumple. Yo creo que estás, ¿cómo lo dijiste? Sobreconstitucionalizado nuestro problema, nuestro malestar. Un poco así lo traté de decir al comienzo. Hay una expectativa muy fuerte en la Constitución. Ese ejemplo que ponía incluso convencionales diciendo que solo porque estaba una norma iba a tener aire limpio o vía libre de violencia, ¿no? Que uno pensaba que era una caricatura y no, era así, ¿no? Así de literal, ¿no? Y hay también una... Esto es como algo aparte, ¿no? Pero no necesariamente... O sea, el camino constitucional no necesariamente significaba que nuestro problema era exclusivamente constitucional. Por eso recordé al inicio lo contingente que fue, ¿no? Y terminó siendo ese el camino porque, bueno, había una agenda constitucional hace mucho rato, ¿no? En otro país probablemente donde no había una crisis de legitimidad de la Constitución, una agenda política vinculada a eso, pero que tenía arraigo social previo, probablemente no hubiera sido sostenible una propuesta así, ni siquiera se habría levantado, ¿no? Y se habría quedado en el ámbito de las reformas sociales, ¿cierto? O sea, el camino constitucional fue mucho más contingente que necesario, ¿no? Y eso es algo que olvidan defensores y detractores del proceso. Y eso obliga a estar todo el tiempo recordando que es una vía la que apareció en ese momento, para bien o para mal, pero ni siquiera tenemos claro, también hay una interpretación muy literal de lo que quiere decir la gente cuando vota, ¿no? Es un esfuerzo, por eso yo no entiendo las borracheras electorales. Si una cosa es ganar y otra es entender por qué ganaste, ¿no? Es un trabajo de discernimiento permanente. Lo mismo respecto del apoyo al proceso, ¿no? Sabemos que fue tremendamente contundente. Sabemos que hay alguna relación, algún tipo de expectativa que la gente pone respecto de ese proceso con las demandas sociales que aparecieron para el malestar, porque el problema constitucional no estaba, al menos no aparecía como prioritario a nivel ciudadano antes de la encuesta, que es el dato que tenemos. Pero no sabemos mucho más que eso, ¿no?
Entonces, esta identificación que se hace o esta sobreconstitucionalización de nuestro problema es como un error posterior, ¿cierto? No necesario, de quienes lideran el proceso, ¿no? Y Luna lo ha dicho varias veces, Juan Pablo Luna ha dicho muchas veces, ojo porque esto va a volver a estallar si no. O sea, tenemos demasiados otros frentes y eso es algo que, por ejemplo, olvidó muy claramente el gobierno. Al jugársela tanto en este último tiempo, ¿no? Por esa propuesta, más allá del juicio que uno pueda tener sobre eso, si hubo intervencionismo o no, esa es otra discusión. Pero al jugársela tanto por eso, con tanto protagonismo, con tanta claridad, en parte le dio un énfasis a un ámbito que está lejos de poder resolver los miles de otros frentes que hacen agua en Chile, ¿no? Y que los tienen apagando incendios sin mucho éxito en varios ámbitos, ¿no? Eso como primera cosa, ¿no? Pero sí yo creo que la Constitución, la ley importa, tiene efectos y hay ejemplos de todo, ¿no? No sé si los abogados van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que es como es un diálogo, ¿no? Entre la ley y la cultura. A veces la ley es la que se tiene que adecuar a los tiempos y actualizarse en función de cambios que ocurrieron. Y eso es tenso, a veces es disputa, ¿no? Siempre debe adecuarse la ley a la cultura. ¿Qué pasa con cuestiones fundamentales como aborto, eutanasia? Tiene que adecuarse a los nuevos tiempos porque la gente empieza a estar más a favor del aborto o de la eutanasia. Por eso necesitamos deliberar, ¿no? Y reconocer la legitimidad de las posiciones en disputa, ¿no? Pero es evidente que hay un diálogo, ¿no? Y sabemos también que la ley puede tener efectos revolucionarios y tremendamente positivos, ¿no? Hay miles de ejemplos. Podríamos estar horas listándolos, ¿no? Respecto del impacto, desde cosas tan emblemáticas como el fin de la esclavitud a políticas sociales, ¿no? Eso de la ley en general, ¿no? Creo que siempre hay un diálogo, ¿no? Y creo que la convención se preguntó poco por reflejar una tradición política, una cultura política, y le interesó mucho más transformarla. Yo creo que la política siempre tiene que estar en esa doble pregunta. Como entiendo, a mí no me gusta el constructivismo, no me gusta la política que se piensa solo como transformación, pero entiendo, la política es también reforma, es cambio, ¿cierto? Es conducción, no transformación, pero sí conducción, y eso implica a veces guiar ciertos cambios, ciertas transformaciones, ¿no? Pero también implica traducir, reflejar, adecuarse ella a una comunidad, tratar de reflejarla, de interpretarla, ¿no? Más que adaptarse, interpretarla, ¿no? Es como un diálogo entre la cultura y la ley. ¿Puedo agregar algo ahí, Josefina? ¿Sí? Que ya que mencionaste a Vero Morandé, me parece pertinente su reflexión sobre el paso epocal de una cultura preeminentemente oral a una escrita, que refleja este diálogo entre lo cultural propiamente tal y lo escrito, la ley. Y él usa una metáfora muy buena en un texto de identidad local y cultura popular a raíz del Quijote y Sancho Panza, ¿no es cierto? Entonces él dice que si el Quijote representa la cultura escrita, porque vivía en lo escrito y en lo teórico y lo abstracto, al nivel de obnubilarse respecto a la realidad, y que él requiere siempre a su lado a Sancho Panza, ¿no es cierto? Que un poco en la soberanía popular y en la relación oral que tenemos entre personas presentes, todo eso, ese capital humano. Y cuando se separan, él dice, el Quijote termina falleciendo. Entonces, se vuelve loco. Sí, se vuelve loco y termina eventualmente falleciendo. Entonces tiene que haber un diálogo que como dices tú, quizás la convención omitió. Y que no es muy novedoso. O sea, quizás es paradigmático y hoy día en Chile nos parece muy evidente, pero me parece que la convención se mete en la historia larga de América Latina, donde como hay un abismo tan fuerte entre la cultura escrita y la oral, o entre la cultura ilustrada, educada, ¿cierto?, formalmente, y la cultura popular, la ley siempre ha sido herramienta de transformación, quizás con las mejores intenciones, pero por lo mismo muchas veces ha sido despótica, ¿no? Ha estado, me parece, históricamente más preocupada por transformar territorios que incluso consideró vacíos en ciertos momentos, ¿no? De nuestra historia republicana,
que por reflejar, o acompañar, o cuidar, o potenciar, ¿no? Y esa pregunta me parece que no estuvo en la convención, pero no creo que solo ella, como élite política, haya carecido de esa sensibilidad. Me parece que es algo que se puede tirar para atrás, pero efectivamente es muy pertinente lo que plantea. Ese texto nosotros lo rescatamos en el IES en un número de punto y coma, creo que en el número 3, en el del estallido social. Y es un texto precioso, lo recomiendo no solo para que vayan al número de punto y coma, sino también para que accedan a ese texto, que es un texto perdido, inencontrable, de Morandé, que es precioso. Entonces, claro, ahí hay un buen modelo de cómo tiene que ser ese diálogo, ¿no? Que lo podríamos formular, lo hice ahí a propósito de oralidad, escritura, alta cultura, cultura popular, pero también lo podríamos vincular con ley y cultura, ¿no? Y respecto a la Constitución, yo creo que tiene mucho efecto que producir. De partida, no profundizar. Problema. Quizás hemos tomado conciencia. Es paradójico, ¿no? Pero justamente los que por mucho tiempo dijeron la convención, la constitución no cambia nada, no hay nada que hacer en esa materia, hoy día son los más preocupados de lo que puede cambiar una nueva constitución, ¿no? Las vueltas de la vía. Puede cambiar harto, no da lo mismo. Guía, potencia, es un marco. Y además, quizás los abogados lo pueden decir mejor, ¿no? Pero además la constitución es como... Y ese es el problema cuando no generan consenso. Es como el marco de base sobre el cual tú deliberas. O sea, en la medida que es poco claro, que genera conflictos, un mal diseño, está todo el rato como poniendo en duda las cuestiones más elementales, ¿no? Entonces, un buen diseño quizás no se nota, pero uno malo puede ser terrible, ¿no? Yo no tengo la capacidad ni la formación para decir en qué medidas específicas me parece que puede ser pedagógica, determinante, pero me parece que solo la historia es evidencia suficiente de cómo las constituciones sostienen de manera importante a los estados, ¿no? Y en parte las que mejor los sostienen, creo, son los que logran un diálogo, no solo transversalidad política, sino continuidad intergeneracional. Y eso en parte tiene que ver con un diseño flexible, abierto, pero también que es capaz de recoger una cultura política. Por eso a mí me choca tanto que nadie se haya hecho una pregunta respecto a la plurinacionalidad, ¿no? Es una pregunta así que la tengo muy metida, así me inquieta, ¿no? Como si estás diseñando una constitución, debiera preocuparte que en algún punto refleje cuestiones y no simplemente... Porque cuando se aprobó la norma, lo que se afirmó es, se acaba el Chile mestizo y viene el Chile plurinacionalidad. Y es como, ¿qué mayor evidencia que había un afán de transformación total, ¿no? De constitución de la sociedad, como dice Jaime Baza en un texto que tiene sobre nueva constitución previo al proceso constituyente. Pero Jaime Baza habla de la constitución como una herramienta de constitución de la sociedad, no solo de delimitación de las reglas para el diseño político institucional, ¿no? Entonces eso, creo que es un marco fundamental y me inquieta sobre todo, y quizás ahí están mis propios prejuicios, que logre transversalidad y eficacia para dejar de ser como tema y permitirnos construir a partir de ahí. Pero en fin, no soy abogada y probablemente los constitucionalistas dirían otra serie de elementos más específicos, ¿no? Insisto, para mí ha sido mucho más evidente el impacto que puede tener una constitución a la hora de tomar conciencia frente a este diseño de todos los procesos que echaría a andar si se implementa, ¿no? Uno ahí tiene que tener autocrítica y decir, bueno, cualquiera iba a echar a andar grandes procesos, ¿no? Y esa no puede ser motivo para decir que no, pero parece que fueron demasiados, a mi juicio, ¿no? Josefina, sí. A la siguiente pregunta. Sí. Sobre si puede el Estado, yo no sé si entendí bien la pregunta, ¿no? Si puede el Estado romper con la fragmentación, terminarla. Yo lo tengo anotado, si quieres, ¿qué tan intrusiva puede ser la acción del Estado para ayudar
en el fondo, a raíz de esta reflexión acerca de lo estructural y lo cultural, la ley y lo cultural, también preguntarnos como hasta dónde puede llegar el Estado para contribuir a resolver este problema de la fragmentación. ¿Algo así o no? Y algo Santiago? decías también que es interesante, cómo al mismo tiempo tratar de sacar a las personas de esa fragmentación, de esa realidad fragmentada, sin pretender al mismo tiempo transformarla y eso, ¿no? No lo sé. Creo que creo que eso por eso creo en un Estado subsidiario, por ejemplo, ¿no? Porque creo que es una forma, un criterio de límite y de acción del Estado, ¿no? Para ir respondiendo ese tipo de preguntas concretas, ¿no? Yo creo, esto no sé si sirve para responder las otras preguntas, sobre todo la última también, quizás las puedo juntar, que no hay que, quizás el objetivo no tiene que ser tanto evitar la fragmentación, porque que es un proceso como inabarcable y veíamos que es largo, es de larga data, no se va a revertir de un momento a otro, tiene que ver con procesos generales en curso de las sociedades contemporáneas y quizás por eso sirve tanto el trabajo de Araujo, ¿no? Que dice, bueno, de esta sociedad fragmentada se derivan una serie de cosas, ¿no? El desapego a las instituciones, la crisis de autoridad, las irritaciones, que te van planteando frentes más acotados de acción, ¿no? Donde tú descubres que, por ejemplo, para evitar esa irritación, desde cosas tan elementales como mejorar el sistema de transporte público y la vía en las ciudades, los horarios, ritmos de trabajo, cuestiones en ese ámbito, ¿cierto? Hasta un diseño constitucional que permita ayude a relegitimar la autoridad desde la cual emanan las normas, ¿no? Entonces creo que a veces sirve pensarlo así, ¿no? En vez de tratar de que el Estado se plantee además como tarea exclusiva resolver un problema como la fragmentación, mirar ese fenómeno, ese problema en sus múltiples dimensiones, en sus expresiones problemáticas y desde ahí buscar frentes de acción más acotados, ¿no? Me parece que eso tiene más sentido, es una política más realista y que plantea distintos frentes, uno constitucional, uno de política pública, uno del ámbito de las personas. No sé si esto no es solo tarea de la política, las empresas o no solo el Estado central, las comunas, ¿cierto? O las personas, los vecinos también tienen algo que decir en eso, en nuestros propios lugares de trabajo, ¿cierto? De estudio, en las universidades, ¿para qué decir? Como distintos frentes, ¿no? Me parece que eso tiene más sentido que plantearse la tarea exclusiva, única, así grande de resolver la fragmentación, ¿no? Creo que de hecho hay más tarea pendiente en entenderla, entender esa fragmentación, la forma de esa fragmentación y sus múltiples efectos. Si es Chile individualista, la convención yo creo que creía que sí, o una gran mayoría creía que sí. Yo creo que somos una sociedad individualizada, muy individualizada. Y lo que decíamos antes, una sociedad que se desmovilizó de forma importante, donde se quebraron formas de asociatividad tradicionales, vinculaciones a sindicatos, a juntas de vecinos, a lo que sea, ¿no? Es curioso, pero al mismo tiempo los datos de sociedad civil no son tan malos. No tengo claro si eso se deriva a una sentencia clara de si somos individualistas en el sentido que normalmente se entiende el término, ¿no? Pero creo, creo que el riesgo de esa pregunta es que se vuelva como un problema moral, ¿no? Como individualista y por lo tanto mala y como que de eso se derivan en general agendas muy transformadoras, ¿no? Así como un Chile individualista, un Chile neoliberal, y entonces necesitamos una propuesta transformadora que desmonte todos los elementos de esa, no sé, me genera ese tipo de ruidos, pero no tengo claros, no sé si me atrevo a afirmar que Chile sea un país individualista. Y quizá un camino para responder podría ser, mencionaste algunos países en los que ya hay ministerios de la soledad,
¿no es cierto? Pienso en el caso de Inglaterra, Japón, culturas muy diversas. En comparación, quizás, también mencionaste el caso de los índices de asociatividad estadounidense, ¿no? Ese tipo de estudio, entonces... Claro, pero es que, por ejemplo, hay un texto de Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela, muy antiguo, que compara la sociedad norteamericana y la latinoamericana. Y claro, en términos de asociatividad, América Latina pierde frente a Estados Unidos, ¿no? Es como débil. Pero en términos de sociabilidad, dicen ellos, de lazos, como de vínculos más filiales, por así decir, sobre todo, más que entre desconocidos, ¿no? No hay tantos clubes de salto y equitación, en fin, pero hay una vida familiar tremendamente intensa y el amigo que es de verdad amigo se hace parte de la familia y es padrino de la guagua y en fin. Entonces, ojo con asumir que por eso la cohesión social o los vínculos sociales son necesariamente más débiles, ¿no? Sino que son culturas distintas. Entonces, yo creo que siempre es posible matizar esas afirmaciones, ¿no? Pero si es evidente, o sea, ¿por qué no me atrevo a decir que es individualista? Y probablemente si hacemos comparaciones podremos concluir que sí, porque no sé muy bien qué entendemos, depende mucho de qué estemos entendiendo por el término, ¿no? Pero sí creo que hay procesos de individuación muy profundos y como decíamos antes, de fragmentación que tienen consecuencias problemáticas. O sea, hay altos índices de sensación de soledad, no sé, uno puede asociar las crisis de salud mental con ese problema también, ¿cierto? Incluso los problemas de salud mental que son vinculados al trabajo pueden tener que ver con dinámicas relacionadas con eso, ¿cierto? Con personas que viven las cargas de la vida, las expectativas, las exigencias de la vida solitariamente, y en parte por eso también hay una demanda al Estado, ¿cierto? Uno podría leer en esa clave también la demanda de las personas, ¿no? De certidumbre y de entrega de apoyos de un Estado que no ayudaba en nada a experiencias de muchísima exigencia, ¿no? Y muy extendida, muy transversalmente extendida. En ese sentido creo que sí, y creo que la convención y la propuesta, en eso no sé si es meritoria la palabra, pero intenta responder a demandas y problemas reales, o sea, en el Estado regional, en la plurinacionalidad, en Estado social de derecho, en fin, o en los problemas que hemos hablado de fragmentación. Yo creo que podríamos sentarnos con muchos convencionales y estar de acuerdo en cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de esos diagnósticos, y en cambio creo que el problema estuvo mucho más en las premisas con que se movían, en la fundamentación de lo que propusieron para enfrentar esos problemas y en el diseño que ofrecieron. Claro. Un acuerdo sobre el problema debe seguir a un acuerdo contundente y correcto sobre la solución. Creo que tenemos espacio para una pregunta más, si es que hay alguien interesado. ¿Tenemos? Entonces, vamos entrando en el cierre. Igual llevamos buen rato. Ha estado interesante, muy bueno el debate, las preguntas. A modo de cierre, hay un ejercicio que alguna vez, de hecho, en otra situación parecida a esta, pero con pandemia, online, conversamos tú y yo, y te pedí algo que ahora lo vamos a pedir en un contexto distinto, constitucional, en el que nos amargamos bastante discutiendo acá de fragmentación y a veces se ven pocas salidas. Es algo de largo aliento, estos fenómenos que estamos viviendo, no es, tú lo dejaste bien claro a raíz de la discusión constitucional. Entonces, si se te puede ocurrir, ¿dónde reside la esperanza en todo esto? Acá tenemos gente joven, tú también eres joven, por favor, pero tenemos acá no gente comenzando su camino quizás profesional, intelectual, de discernimiento, y quizás, ¿por dónde crees que deben ir los pasos quizás en torno a esto de la fragmentación, o qué pensar acerca de a veces la angustia existencial que puede generar? Son dos preguntas juntas. Sí, bueno, ¿Cuáles son los la que alcanza a caminos contestar y claro, dónde sí. está la esperanza? Pregunta casi religiosa la de la esperanza, para no responderla en sentido religioso. Hoy por hoy, así a nivel como de los problemas que tenemos y todo, yo creo que la esperanza está en las personas. Suena como muy cursi y obvio, pero
a mí la única sensata que me ha parecido en todos estos años es la ciudadanía. Yo esto lo he defendido porque lo he hablado con gente de lado y lado, políticos de lado y lado, que encuentran que la ciudadanía ha estado loca en distintos momentos según los votos y según cuánto le han beneficiado los votos. Yo encuentro que la ciudadanía no ha estado perdida. La política ha sido la perdida y la ciudadanía ha usado su voto o como castigo o como, bueno, intento por agarrar a quien está en el momento logrando leerla un poco mejor. Y en ese sentido mi esperanza reside en lo que Orwell llama la decencia común de las personas, de ordinary people, la gente común y corriente, ¿no? Que es uno también, digamos, o sea, creo que la esperanza se juega ahí, digamos, y en las exigencias que puedan salir desde ahí. Y en ese sentido Gabriel Boric lo dijo el presidente cuando recibió la propuesta constitucional, y espero que lo diga este domingo también, sea el resultado que sea, que confía plenamente en la sabiduría del pueblo de Chile. Espero que esa sea la conclusión también el domingo. O sea, que pase lo que pase, haya confianza en que ahí hay un juicio valioso del cual hacerse cargo y que indica le plantea a la política un camino a seguir, y va a tener que ser capaz la política en sus miserias y en sus miles de problemas de ofrecer respuestas para seguir avanzando en este difícil camino de una demanda que no se ha acabado, un malestar que no se ha acabado y al mismo tiempo un enojo y una distancia fuerte con lo que se le ofreció, ¿no? Eso en el caso, sobre todo si es que gana el rechazo, ¿no? Y los pasos a seguir, o no sé si me lo planteaste así, creo que fue un poco así. Camino, por dónde en va fin. un poco la cosa. Y lo de la angustia también creo que se resuelve así, en los espacios, en las relaciones cara a cara, ¿no? Y en recordar, lo hemos hablado en otros momentos, en actividades en que se enfrentan este tipo de problemas, que la ciencia social y en general la reflexión pública está muy centrada en los problemas, y es lógico, y entonces terminamos como generalizándolos, ¿no? Solo sabemos hablar de los dolores del pueblo y somos malos para saber cuáles son las alegrías, ¿no? Entonces sabemos que hay procesos de fragmentación, de desapego, de pérdida de identidad, y sabemos poco dónde están los espacios de identidad, ¿no? Sabemos que hay experiencias de irritación, pero bueno, ¿dónde están las experiencias que no son de irritación? Donde la gente experimenta realización, donde las personas experimentan calma, contención, en fin, ¿no? Yo creo que hay que obligarse a recordar que a veces cuando totalizamos ciertos fenómenos, ¿no?, y nos volvemos pesimistas, quizás tiene que ver con nuestros sesgos de análisis, ¿no?, con preguntas que no estamos haciendo y que no tenemos datos ni evidencia sobre ellos, más que no existan, ¿no? Y sobre los pasos a seguir, con eso cierro. De nuevo, creo que siempre es mejor no plantearse resolver un problema así como obvio que uno aspira a una sociedad justa, ¿no? Pero resolverla de una, o resolver la fragmentación, sino observar ese fenómeno, tratar de entenderlo, ver sus causas y sus efectos y tratar de ir trabajando desde ahí caso a caso. Pero en el caso específico chileno y de ahora el proceso constitucional, en fin, creo que hay una tarea muy importante, doble, de continuar el proceso constituyente, pase lo que pase, pero también de desconstitucionalizar el debate. Y esto para la política también, o sea, a nivel social hay que desconstitucionalizarlo, pero la política tiene que entender, toda la política, que la Constitución es un frente, pero el presente, ¿cierto? Los problemas son acuciantes hoy día, y eso requiere otros frentes de acción, otros tipos de acuerdos, otras temporalidades, ¿no? Que si no se abordan son eventuales estallidos o conflictos nuevos que están ahí galopantes, ¿no? El tema migratorio, el conflicto de la Araucanía, en fin, narcotráfico, son cuestiones que no va a resolver la Constitución, y si algo tiene que hacer la Constitución lo va a hacer en mucho tiempo, ¿no? Porque es largo su efecto, y esas cuestiones requieren acciones hoy día, y eso requiere desconstitucionalizar el debate, me parece. Perfecto. Y desdramatizarlo, quizás también me quedo con esa lección. O sea, tomarle el peso, pero no ser tremendista. Sí, tremendo. Un difícil equilibrio. Tremendista.
Oigan, finalizamos con estas sabias palabras de Josefina. Este recorrido que comenzó quizás con Sebastián Soto hablando del sistema político, con Aldo Mascareño y Manfred Benson conversando acerca de pluralismo y plurinacionalidad, luego con Catalina Salem vimos el Estado Social de Derecho y ahora con Josefina el problema de la fragmentación. Y si se fijan en el contenido, todo esto también lo podrán encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube. Siempre quisimos hacer un análisis reflexivo, detenido, con altura de miras de estos problemas constitucionales, pero con miras al futuro, con propuesta alternativa, demostrando que esto son cosas de largo aliento. Y por eso el llamado es a que le tomen el peso a estos temas, a que sigan con este camino de discernimiento y que ojalá podamos aprender las lecciones, ¿no es cierto? Acá vimos una constante de algunos excesos que se habían cometido, algunas incorrecciones, algunas omisiones. Entonces, más allá de lo que pase este domingo, de lo que todos vamos a ser parte como pueblo chileno en alguna medida, lo importante es sacar algo en limpio. Entonces, ese es el llamado de este ciclo de formación desde Día de País. Y ahora, para finalizar, algunos breves avisos parroquiales. La invitación a seguir las redes sociales de Día de País, a seguir con este camino de formación. Les vamos a dejar a todos los que han participado de este ciclo y a quien así lo desee, un kit de formación con material para profundizar, audiovisual, documentos, ensayos, papers. Así que la idea es que entiendan que esto es solo un puntapié inicial. Y les damos las gracias por habernos seguido. Ojalá que podamos seguir construyendo estos espacios de formación y discusión. Y por supuesto, un especial agradecimiento a Josefina por habernos acompañado hoy día acá. Gracias a usted.